En un video anterior habíamos tratado el tema de agregarle una profundidad más profesional a nuestras fotografías. Ahora en este capítulo nos corresponde corregir deficiencias de color en nuestras fotografías. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo y hoy vamos a probar la herramienta de filtro de cámara RAW que nos va a permitir acomodar el color de nuestras fotografías. En el primer capítulo de este curso ya habíamos tratado el tema de la pestaña de imagen que nos va a permitir hacer unos ajustes rápidos de los colores, la temperatura y los brillos de nuestra fotografía. Bien, esto para hacer una edición bastante básica. También podemos utilizar acá las herramientas de la parte inferior derecha, que serían las capas de ajustes, ¿de acuerdo? Pero esto ya para ediciones un poco más avanzadas. Ahora lo que vamos a ver es, como les dije, una herramienta de filtro que es muy potente para editar los colores en nuestras fotografías. Recuerden siempre conservar los colores naturales de las cosas. No traten de ponerle que mientras más color se va a ver más chula la fotografía. Eso en realidad no es así. Se ve una sobreedición y las fotografías pues se ven un poco defectuosas, ¿sí? Con un color exagerado. Antes que nada pues vamos a comenzar duplicando nuestra capa. De momento quiero que te suscribas al canal y actives las notificaciones, y si alguna cosa no vas entendiendo de esto lo puedes dejar en los comentarios y lo vamos a resolver en un video posterior, ¿vale? El arte de la fotomanipulación es un mundo que solo los mejores pueden dominar. Quédate hasta el final y llegaremos tú y yo a formar parte de ellos. Una vez que ya tengamos duplicada nuestra capa, vamos a ocultar la capa de fondo y nos vamos a ir a la pestaña de filtro y vamos a activar el filtro de cámara RAW. Recuerden siempre, cuando vayan a hacer una nueva edición, seleccionar el filtro de la cámara desde la parte de acá abajo, desde el segundo apartado, porque si ustedes lo seleccionan en la primera lista de filtros, les va a cargar una configuración predeterminada que ustedes ya le hayan aplicado a una fotografía anterior, y eso no es lo que queremos, ¿de acuerdo? Vamos a ir haciendo esto desde cero. Bien, una vez que hacemos clic, el programa nos va a llevar a una segunda ventana, que es una ventana donde podemos configurar todas las opciones de nuestro filtro de cámara RAW. Bien, una vez que ya la tenemos aquí, que tenemos que identificar qué es lo que queremos resaltar en nuestra fotografía. Bien, como ustedes lo pueden observar, esta fotografía está un poco triste, un poco baja de color, no se ven bien los verdes, se ve un poco las ramas del bosque un poco entrecruzadas y como que no se nota mucho qué es lo que estamos queriendo mostrar. Incluso la modelo se ve un poco con poco color, con poca fuerza, casi no se la identifica dentro de la fotografía. Entonces vemos ahí que los colores no tienen fuerza, entonces la fotografía no tiene fuerza, y eso es lo que vamos a rescatar. Queremos que la ropa de la modelo se vea un poco más viva, un poco más llena de color, así como el bosque se vea un poco más verde, como lo que es, o sea, un bosque totalmente verde, y el piso, como vemos que tiene unas hojas secas, al parecer es un ambiente como de verano, más o menos así. Vamos a tratar de que el rojo del piso no nos haga contraste con el verde de las hojas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tratar de igualar esas diferencias de color que van a hacer que nuestra fotografía se vea un tanto extraña. Bien, una vez que ya lo tengan abierto el filtro, vamos a ver qué opciones nos da. En la parte superior izquierda vamos a tener algunas herramientas que nos van a permitir movernos dentro de la fotografía. De paso, solamente vamos a utilizar esta mano y la lupa, ¿de acuerdo? La lupa pues obviamente para acercarse y alejarse en la fotografía, y la mano para poder deslizar nuestra fotografía, ¿de acuerdo? Para ir viendo más al detalle las correcciones que vamos realizando en nuestra imagen, ¿vale? Las otras opciones de paso no las vamos a utilizar, y en caso de que lleguen a necesitarlas pues pueden buscar tutoriales en YouTube un poco más puntuales de cerca de cómo funcionan estas herramientas, ¿de acuerdo? Pero para el proceso que vamos a hacer, que es recuperar el color de nuestra fotografía, pues no las vamos a utilizar. Luego nos vamos a ir a la parte derecha. No es importante ahorita que entiendan el histograma que vemos en la parte superior, sí, porque bueno, esto ya son para cosas muchísimo más profesionales. De momento vamos a ir viendo que nuestra fotografía vaya tomando el color que nosotros queremos.
y eso lo vamos a realizar con los controles que tenemos en la parte derecha, ¿vale? Tenemos aquí la primera opción, esta pestaña que parece una ruedita, que nos va a permitir controlar, modificar, como decirlo así, los brillos y la iluminación de nuestra fotografía. De acuerdo, con todas estas opciones podemos ir moviendo todo eso. También nos permite controlar lo que sería la intensidad y la cantidad de color que le vamos a agregar a nuestra fotografía, así como la temperatura, ¿de acuerdo? El matiz casi no les recomiendo utilizarlo mucho porque únicamente va a hacer cambiarle el color a nuestra fotografía, ¿de acuerdo? Pero no es nada selectivo, así que de momento no creo que sea necesario utilizarlo. Luego nos vamos aquí a la siguiente pestaña, que es una herramienta de curvas para las iluminaciones. Bien, esto lo deberíamos utilizar solamente en casos muy puntuales y en casos muy profesionales, ¿de acuerdo? Pero con las otras herramientas tranquilamente podemos trabajar sin necesidad de recurrir a una herramienta tan avanzada como es la de las curvas. Luego tenemos esta pestaña del detalle, que nos va a permitir hacer un enfoque en caso de que, por ejemplo, nuestra fotografía se vea un poco borrosa. Vamos a poder recuperar ese enfoque con esta herramienta. Bien, un poco, ¿de acuerdo? Porque tampoco vamos a tomar fotografías súper borrosas y vamos a querer que la computadora pues nos recupere toda la nitidez que teníamos en esa fotografía, ¿de acuerdo? Eso no va a pasar, solamente es para afinar un poco el detalle del enfoque de la fotografía, ¿vale? Luego pasamos al siguiente apartado, que es para corregir los colores tanto del tono, es decir, la inclinación de un color. Por ejemplo, los rojos pueden ser tan rojos que sean súper intensos o más tenues que se parezcan a un color rosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos a verlo aquí en el caso de los azules que tenemos aquí. Nuestra chica tiene una vestimenta de color azul, entonces mientras más azul yo le dé, va a llegar un punto en que la ropa se va a tornar un tanto de color púrpura. Entonces esto nos permite jugar con las tonalidades y los rangos de color de nuestra fotografía. Si yo le quito azules, pues casi se ve como que está un tanto verde, ¿no? Bien, eso solamente para corregir, ¿de acuerdo? En caso de que, por ejemplo, quisieran ustedes hacer que esta fotografía se vea como que estuviera en otoño y que esas hojas en vez de verdes se vean rojas o amarillas o naranjas, se lo puede realizar, ¿de acuerdo? Pero de momento el objetivo es recuperar el color de nuestra fotografía. Bien. Luego pasamos por la saturación, que sería la cantidad de color que le vamos a agregar a cada uno de los colores que componen nuestra fotografía. Entonces tomemos el ejemplo del azul. Por ejemplo, si yo le doy toda la saturación, pues la ropa de la chica se va a ver muy azul. Y si yo le quito, pues va a quedar a blanco y negro, ¿vale? Entonces también podemos jugar con estas opciones. Luego tenemos la luminancia, que sería la cantidad de saturación que le vamos a poner a los colores, pero en función de la luz. Sería como más o menos el color de los reflejos, ¿de acuerdo? Entonces también le podemos poner saturación a los reflejos o quitar saturación a los reflejos. Pasamos al tema propiamente de las iluminaciones, que yo les recomiendo que de momento lo dejen ahí, a menos que sea estrictamente necesario modificar alguna de estas opciones, ¿vale? Pasando a la siguiente, tenemos las correcciones de lente. Esto en algunos casos nos va a servir y en algunos otros no nos va a servir. Lo que hace esta herramienta es, de cierta forma, inflar la fotografía, o para el otro lado desinflarla, entonces para dar un efecto de lejanía o de cercanía al lente de la cámara. Bien, en este caso pues mi fotografía no tiene tanta profundidad, no necesitaríamos resaltar que la chica se encuentra en un espacio muy abierto, ¿vale? Entonces en ese caso, si estuviera por ejemplo en una calle y en una ciudad muy grande, ahí podríamos hacer este efecto que le están viendo en pantalla, y pues daría la impresión de que está en una ciudad mucho más amplia, ¿de acuerdo? Pero como en este momento están los árboles muy pegaditos a la chica, entonces no hay necesidad de aplicar esta opción. De momento la vamos a dejar en 0. Bien, hasta este punto creo que ya te habrás suscrito, ¿verdad? Para poder pasar a la siguiente función, que es una opción muy potente. Esto nos puede ayudar bastante cuando estamos tomando fotografías en contraluz o muy paralelos a la luz. Pues pasa que a veces la fotografía tiene una cierta nubosidad provocada por el reflejo del sol o de alguna lámpara cercana. Pues cuando le aumentemos el reductor de niebla, esto nos va a permitir reducir esa niebla. En esta fotografía casi no tiene niebla, por lo tanto no vamos a ver mucho el efecto, ¿de acuerdo? Pero es como darle un contraste a la fotografía para que no se vea tan borrosa por efectos de la luz, ¿de acuerdo?
Cuando tengan una fotografía en la cual un foco esté, por ejemplo, aquí en la parte superior y un poquito fuera de la cámara y no es objeto de la fotografía, pues les va a crear una estela aquí, una estela blanca, y eso lo vamos a poder reducir bastante con el reductor de niebla, ¿de acuerdo? Aquí también nos va a permitir hacer una especie de viñeta. Si le pueden observar, esto podría servirnos para hacer fotografías cuando queremos resaltar un objeto en el centro de la fotografía, ¿de acuerdo? Se utiliza más cuando las fotografías tienen una connotación un poco triste, ¿de acuerdo? De momento tampoco le vamos a dejar ahí, porque vamos a irnos a la última pestaña, que sería la calibración de la cámara. Bien, aquí lo que va a corregir es sombras, rojo primario, rojo verde, primario azul, y estas cosas yo creo que tampoco son muy importantes de que las modifiquen, porque para hacer una edición como la que estamos haciendo, recuperar el color de nuestra fotografía, pues casi no nos va a servir de mucho, ¿de acuerdo? Solamente que estrictamente lo necesiten, pueden buscar tutoriales de cómo aplicar la calibración de cámara del filtro de cámara RAW, y pues van a tener lo que necesitan, ¿vale? Bien, entonces ahora sí, explicado todo esto, vamos a irnos a la edición. Lo que yo suelo hacer es generalmente corregir primero la iluminación en esta parte. Yo quiero recuperar un poco la iluminación de la fotografía porque está un poco muy oscura, y le voy a subir un poco el contraste para no perder mucho la diferencia entre un color y otro. Las iluminaciones, quiero que la fotografía no me brille mucho en las partes que ya están iluminadas, pero sí quiero que las sombras estén un poquito más claras para yo poder recuperar el color de aquellas partes oscuras. Los blancos igual es algo como los brillos, lo voy a bajar un poco, y los negros tampoco quiero que estén muy negros, que digamos. La claridad nos va a permitir contrastar un poco la fotografía, si lo ven, pero si yo lo subo demasiado, pues pasa que la fotografía pierde su estilo. Bien. La intensidad y la saturación son cosas más o menos similares, pero pueden jugar con ellas, y yo le voy a subir un poco a las dos para poder recuperar un poco los tonos verdes. Una vez que ya le tengo ahí, me voy a ir a la pestaña de enfoque, que bueno, en esta fotografía casi no la necesito mucho. Lo que sí necesitaría es que miren ustedes que la fotografía se ve con mucho como rugosa, como un grano de película. Bien, entonces esto también creo que lo podemos corregir con la opción de luminancia. Bien, mientras más luminancia le pongamos, pues la imagen se va a ver un poco más lisa, como quitando ese efecto de grano de película, ¿de acuerdo? Esto ya depende del gusto de ustedes, cuánto lo quieren reducir y cuánto quieren que la fotografía tenga un grano de película. Pueden jugar con las dos opciones, la cantidad del enfoque y la luminancia, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar ya al tema de los colores. Aquí es donde vamos a recuperar casi en un 80% el color de nuestra fotografía. Nos vamos a ir editando primeramente los tonos, y como les decía, esto es el balance de cada uno de los colores, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir balanceando. Ven que en mi fotografía casi no tengo rojos, por lo tanto no habría necesidad de modificar mucho el tema de los rojos, ¿de acuerdo? Bien, tenemos colores naranjas, me parece que sí. Estos los vamos a mover un poco hacia la derecha. Ahora lo que nos interesa son los verdes. Quiero llevarlos a que sean un poco más vívidos para que pueda rescatar yo todo el color verde de la fotografía. Tenemos los aguamarinas, veamos si es que hacen efecto en alguna cosa. Parece que no, y los vamos a dejar ahí. Bien, tenemos otro color importante que serían los azules. Estos sí los tenemos que modificar para que nuestra modelo tenga una ropa un poco más azul, ¿de acuerdo? Lo vamos a mover un poco, como más o menos en un 13. Tampoco quiero que la fotografía le dé a mi personaje una saturación en color púrpura, ¿de acuerdo? Porque ven, si le muevo mucho a la derecha, pues se va a hacer de color púrpura. Casi creo que le dejaría más o menos en un 5 y nada más. Bien, de momento vamos a dejar el tono ahí, vamos a pasar a la saturación. Aquí es donde yo quiero que no existan rojos en mi fotografía, tampoco mucho los colores naranjas, y los amarillos también les voy a reducir un poco. A pesar de que voy a perder un poco la coloración de la piel de la chica, me da un ambiente más agradable la fotografía, ¿de acuerdo? Porque el piso no quiero que se vea tan rojo, ¿vale?
Vamos a irle dando saturación a los aguamarinas y también a los azules. Traten de no exagerar en darle saturación a los colores. Yo en este caso lo voy a hacer para que puedan observar más el cambio. Le voy a dar casi a un 86, ¿de acuerdo? Para que se vea mucho más contrastada la fotografía. Y también lo voy a subir a los verdes para que se note el cambio que hemos realizado, para que vean lo que se puede hacer con esta opción. Bien, los púrpuras yo quiero que ninguno aparezca aquí, y tampoco magentas. No quiero colores rojos o cualquier cosa que se le parezca dentro de mi fotografía. Bien, una vez que lo tenemos ahí, vamos a culminar con las iluminaciones. Bien, entonces por ejemplo aquí tengo el color verde. Lo que va a hacer es que mientras más iluminación yo le ponga al color verde, pues el color se va a ver un poco más claro, y de lo contrario se va a ver un poco más oscuro. Bien, esto hay que irlo viendo de acuerdo a las necesidades de mi fotografía. Como tiene un poco de brillo, pues podría subirlo un poco para que esos brillos resalten un poco más. Y los azules de la ropa lo voy a bajar un poco para que no reflejen tanto, porque la ropa pues no es muy reflectiva que digamos, ¿vale? Bien, ya lo tenemos por ahí. Luego vamos a ver si necesitamos alguna que otra cosa de las pestañas siguientes. Iluminaciones, como ya les dije, no lo vamos a utilizar. Tampoco esto de la distorsión y el FX. Vamos a ver si necesitamos un poco reducir la niebla. Veamos si hace algún efecto. Parece que solamente contrastó un poco la imagen, así que solamente le vamos a dejar en un 13 más o menos. Esto recuerden que depende de su fotografía. Ustedes deben ir jugando con estos controles para ir obteniendo la imagen que ustedes deseen. Bien, de momento parece que mi fotografía ya la tengo, y veamos si se ha cumplido con los objetivos. Para ver un antes y un después, como un preview de lo que estamos haciendo, pueden darle clic en la parte inferior izquierda del panel de control. Aquí tenemos un icono que parece una Y. Le damos clic y nos va a dividir la pantalla para poder ver un antes y un después. Si nos acercamos, se acerca en el antes y en el después, y ahí podemos ver que efectivamente hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos planteado al inicio: recuperar los colores verdes del bosque y hacer que la vestimenta de nuestro personaje tenga mucha más fuerza, ¿de acuerdo? Ahora está un poco exagerado porque claro, una fotografía de un bosque en la vida real no se va a ver así, y tampoco lo vemos en la vida real así tan saturado el bosque. Pero ahí podemos ver los cambios que podemos hacer en nuestras fotografías utilizando estas herramientas. Ven que se ven muy potentes. Listo, como les dije al principio, traten de recuperar colores que sean no tan exagerados, y que las fotografías se vean lo más natural posible, lo más bonitas posible, ¿vale? Una vez terminada la edición, solamente nos queda darle clic en aceptar, y la fotografía se procesará en el programa y quedará lista ya para ser utilizada o descargada en formato ya para subirse a redes sociales o para lo que quiera que vayan a utilizar esta fotografía. ¿De acuerdo? Entonces miren, ahí tenemos el antes y el después, ya recuperado los colores, la luminancia y todas esas cosas. Ahora que aún podemos arreglar un poco más la fotografía, las cosas que más utilizan en la parte de acá es que podemos crear unas capas que nos van a permitir aplicar una cierta especie de filtros, más o menos como las que utilizan en las fotos de Instagram. Aquí los podemos aplicar de forma similar, ¿de acuerdo? Todas estas opciones que nos dan son opciones como de filtros. Por ejemplo, yo le pongo un brillo y un contraste, y ¿qué es lo que me va a permitir hacer esto? Es que tenemos una capa por encima de nuestra capa de la fotografía que estamos editando, y nos va a permitir editar tanto el brillo como el contraste de nuestra fotografía. La ventaja de esto es que trabaja de forma separada, ¿de acuerdo? Si yo muevo el contraste, por ejemplo, y le bajo el brillo, vamos a tener una fotografía un poco más oscura. Cerramos esto. La ventaja es que yo puedo, en el momento que yo quiera, desactivar el filtro o activarlo, o borrar esta capa de filtro, y pues ya la tenemos ahí. No hay ningún problema, no edita directamente en la fotografía. Tenemos muchas opciones. Por ejemplo, hay algo que se suele utilizar mucho, que es la capa de consulta de colores. Dependiendo de la fotografía, podemos cargar aquí varios filtros. Por ejemplo, vamos a utilizar el Futuristic Blur, que lo que hace es darle ese matiz un poco
más desaturado a la fotografía, como para que se vea un poco más antigua, y esto lo podemos modificar la intensidad de este filtro con la opacidad de la capa. Mientras menos opacidad, el filtro se va a ver mucho menos, ¿ya? El efecto, ¿no? Entonces ahí lo tenemos, podemos jugar también con esto, ¿de acuerdo? Estas capas de relleno nos pueden servir muchísimo para cuando estamos realizando trabajos de fotomanipulación. Por ejemplo, si quieres, por ejemplo, aquí ponerle a esta chica que esté colocada junto a un oso, por ejemplo, y este oso que esté leyendo un libro en un ambiente mágico debajo de un hongo, pues se lo puede realizar. ¿De acuerdo? Como vamos a utilizar muchísimas capas de diferentes fotografías, muchos elementos de diferentes imágenes, pues estas capas de consultas de colores, estas capas de relleno, perdón, nos van a servir muchísimo para ir igualando los colores y que todas las fotografías, todos los elementos queden con la misma tonalidad de color, con la misma iluminación y parezca que realmente están en el mismo escenario. ¿De acuerdo? Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un trabajo de fotomanipulación, ¿vale? Creo que con eso hemos llegado ya a la parte final de este capítulo. Yo creo que nos vamos a ver de aquí en el siguiente y pues nada, espero verlos allá. No olviden suscribirse al canal, creo que ya se los voy diciendo la tercera vez, porque de lo contrario se van a perder los videos que vienen a continuación, ¿de acuerdo? Pero lo más importante es que estemos tanto tú como yo en contacto para seguir aprendiendo mucho más sobre estas excelentes herramientas de diseño, ¿de acuerdo? Bien, entonces nos vemos, te espero en el próximo video, ¿vale?